Bueno, mis hermanos, esta noche nos vamos a hablar de Gálatas, solo que hoy, como la semana pasada terminamos el estudio versículo por versículo, hoy vamos a hacer un resumen de las principales enseñanzas de la epístola de Pablo a los Gálatas. Los hermanos me preguntaban, hermano, ¿y no hay copias de los bosquejos? No. ¿Por qué? Porque como les dijimos, el tema que vamos a estar desarrollando en los grupos pequeños a partir de esta semana es el tema que vamos a compartir el domingo. Más adelante les doy los detalles en los anuncios, el tema de la gran historia que vamos a empezar a tocar justamente este domingo 6 de noviembre. Y ahí es donde vamos a tener copia del contenido del tema a partir de este domingo. Y como ahora solamente es un resumen, todo de lo que vamos a hablar esta noche es algo de lo que ya también hablamos en cada uno de los bosquejos que estuvimos distribuyendo en los meses anteriores. Le voy a pedir que me acompañe en su Biblia, Gálatas capítulo 1, versículo 7, por favor. Leamos desde el versículo 6 y 7 de Gálatas capítulo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Leamos, dice ahí Pablo al escribir a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oremos, hermanos. Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables, que nos instruyas, corrijas, que edifiques nuestras vidas, Señor, que nos fundamentes con tu palabra, que aumentes nuestra fe, Señor, que nos ayudes a ser cristianos perseverantes, cristianos conocedores de la verdad, mi Dios, pero que también seamos cristianos, mi Dios, que proclaman las buenas nuevas, que enseñan, que testifican con sus palabras y su vida acerca del evangelio de tu reino, Señor. Bendice a tu iglesia, ayúdanos, Señor, a multiplicar estas buenas nuevas, a que más personas, Señor, vengan a tu reino, que más personas, Señor, te conozcan y alcancen tu misericordia. Padre, ahora te damos gracias también por todas tus bendiciones a nuestra vida. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu paciencia, Señor, tu misericordia con nosotros, por todo lo que tú nos das, Señor. Bendito seas. Gracias. Habla a nuestras vidas, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, que sea haciendo Él la obra en nosotros. Y como siempre, Señor, nosotros es a ti a quien te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, rápidamente una reseña de la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas, hermanos, es un documento que Pablo redactó probablemente entre el primero y el segundo viaje misionero, y que tenía como fin, por un lado, corregir la desviación que los cristianos de Galacia habían tenido a causa de la influencia de los judíos, de los judaizantes, que habían llegado a inquietarlos y, como leímos en este momento, a pervertir el evangelio de la gracia, el evangelio de Jesucristo. No un evangelio, no es que haya otro evangelio, como dice Pablo, sino que hay algunos que pretenden pervertir. Entonces Pablo escribe esta carta para contrarrestar esa influencia, para corregir el desvío de los Gálatas y para instarles a permanecer en la verdad. Y en este caso la verdad es Cristo. La verdad es el evangelio que Él nos ha transmitido, el evangelio que Él vino a compartirnos. Como el Señor Jesucristo decía, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios, ese es lo que Jesucristo vino a predicar, ese era su mensaje central. Siempre Él habló del reino de Dios. Entonces, esta carta tenía ese objetivo, y nosotros, al hacer esta recapitulación de los temas importantes, justamente pretendemos hacer eso: enfatizar la verdad del evangelio, enfatizar la importancia de conocer la verdad y permanecer en ella, y no dejarnos inquietar por doctrinas extrañas, por doctrinas equivocadas. Dice entonces en el versículo 7, para ya ir en detalle cada uno, la primera de las grandes enseñanzas
que nos deja la carta a los Gálatas es que hay un solo evangelio. Hemos dicho que se oye hablar ahora del evangelio de la prosperidad, se oye hablar de la teología de la liberación y de otros evangelios por ahí. Pero lo que el Señor, nuestro Dios, nos dice es que hay un solo evangelio. ¿Y cuál es ese evangelio? Pues es el evangelio que nos habla acerca de la justificación por fe. Es el evangelio que nos habla de la gracia. Es el evangelio que vino el Señor a traernos buenas nuevas. Y esto no quiere decir que haya otros evangelios, sino más bien que hay personas que intentan pervertir el evangelio de Jesucristo. Y ante esa situación, la iglesia siempre se verá amenazada por personas que, como dice la carta de Judas, se entran encubiertamente, aquellos que convierten, por ejemplo, la gracia de Dios en libertinaje, y aquellos también que quieren convertir la gracia también en una carga imposible de llevar. Ya más adelante vamos a ver que el judaísmo o la religión de los judíos era una carga que nadie podía llevar. Entonces, ante eso nosotros debemos estar preparados para enfrentar este tipo de situaciones. El Señor solamente trajo para compartir un evangelio, y ese evangelio son buenas nuevas. Y la buena nueva para nosotros, y que no puede haber otra mejor noticia para los cristianos, para los creyentes, que el saber que Jesucristo nos ha escogido por su gracia para alcanzar vida eterna. Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 3 versículo 28. En ese versículo podemos nosotros resumir en qué consiste las buenas nuevas, o el evangelio de las buenas nuevas. Dice Romanos 3:28: concluimos pues. ¿Cuál es la conclusión de esta parte que Pablo ha tocado en la carta a los romanos? Que el hombre es justificado, ¿por qué, hermanos? Por fe, sin las obras de la ley. O sea que para alcanzar la justificación delante de Dios, ¿qué se necesita? Fe o cumplir con todas las obras de la ley, con todo lo que la ley estipula. ¿Qué se necesita para ser justificado? También dice la misma carta a los romanos en el capítulo 8, si usted lo ve, en el capítulo 5 versículo 1, usted lo puede ver que está este tema de la justificación por fe, es de lo que habla toda la carta a los romanos. El capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por las obras. ¿Por qué dice? Por la fe. ¿Qué tenemos? Paz. Usted y yo con Dios hemos hecho la paz, no por iniciativa nuestra, fue iniciativa de Dios, quien envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por todos nosotros, para que Él pagara por nuestros pecados, para que Él cumpliera la ley por nosotros, y así presentarnos justos delante de Dios. Ese es el beneficio que usted y yo hemos recibido. Eso es lo que a usted y a mí el Señor nos ha otorgado, no porque lo merezcamos, no porque nos lo hayamos ganado, no porque hayamos hecho algún mérito para ello, sino porque Dios en su gracia y su misericordia le plació así hacerlo con cada uno de nosotros. Entonces, esa es la buena nueva. La buena nueva es que el Señor quiere salvar a sus escogidos sin las obras de la ley, sino mediante su gracia. Esa es la buena noticia. Ahora, siempre habrá quienes prediquen un evangelio diferente. ¿Y qué pasa con esas personas? Volviendo a Gálatas, en el capítulo 1, dice, estábamos en el versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que, ¿qué dice que hacen? Perturban. Estos que traen un evangelio diferente perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que nos hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué hay para aquellas personas que vienen a pervertir el evangelio del Señor? Maldición. Por eso usted y yo debemos tener cuidado de no querer torcer la verdad a nuestra conveniencia. Yo leí el otro día por cierto, en la sociedad bíblica tienen ahí unos rótulos con los que tienen decorada ahí donde venden las Biblias. La sociedad bíblica es la organización mundial que fabrica, distribuye más Biblias a un bajo costo.
hay muchas empresas, organizaciones y personas que donan dinero para que ellos elaboren Biblias, y sí las venden, pero las venden a un costo bastante bajo comparado con el costo que tiene la producción de estas. Entonces, en la Sociedad Bíblica tienen un rótulo que dice: ¿te gustaría que las personas malinterpretaran tus palabras? Y dice luego: a Dios tampoco le gusta que malinterpreten sus palabras. Y por eso, con eso ellos fomentan que nosotros leamos la Biblia para evitar hacer interpretaciones equivocadas de la palabra de Dios. Me dijeron recientemente a mí, y digo, traigo a colación por eso, que quieren pervertir el evangelio, que quieren convertir el evangelio a su conveniencia, que lo quieren adecuar a su manera de vivir. Me dijeron recientemente que dicen que yo estoy en contra de que las personas recuerden a sus parientes que ya partieron de este mundo. Y yo les dije: ¿cuándo he dicho yo eso? Lo que yo dije es que ser parte de la celebración del Día de los Muertos es una tradición diabólica, pero nunca dije que es malo recordar o guardar los recuerdos de las personas que ya partieron. ¿Verdad que no? Al contrario, yo dije: mire, si quiere ir al cementerio, vaya, pero ¿por qué el 2 de noviembre? Vaya otro día, dije yo. Pero a veces hay personas que quieren perturbar el evangelio y lo quieren hacer a su conveniencia. O sea que con eso como que están diciendo que lo que nosotros enseñamos en la iglesia es contrario a lo que Dios dice. Y en ninguna manera. Nosotros pretendemos que la gente conozca la verdad. Y como dijo el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios: para que vuestra fe esté fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso nosotros a la iglesia le animamos todo el tiempo que lea su Biblia, que al venir al templo traiga su Biblia. Lo que estamos fomentando en los grupos pequeños es eso, justamente el que profundicemos en el conocimiento de la palabra, para que no cualquier persona pueda venir y engañarnos y perturbarnos, justamente como dice aquí, con un evangelio diferente, como si hubiese otros, que no los hay. Pero aquellos que perturban el evangelio de Cristo, dice la Biblia, que llevan sobre sí maldición. Eso es lo que dice ahí: si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, el tal sea anatema. Como antes lo he dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, lo que quiere decir bajo maldición o maldito de Dios. Entonces, la primera de las lecciones que recibimos de la carta a los Gálatas es que hay un solo evangelio: el evangelio de la justificación por fe, el evangelio de la gracia, las buenas nuevas del Señor, que es la buena noticia que Dios está salvando a sus escogidos por su gracia, no mediante las obras de la ley. Otra de las lecciones importantes ahí en el versículo 15, de Gálatas siempre, capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su... La segunda lección importante que aprendemos en la carta a los Gálatas es que Dios revela a su Hijo en nuestras vidas cuando Él quiere. Dios se revela a nosotros y nos llama para ser parte de su pueblo cuando Dios quiere, porque no depende del que quiere ni del que corre. ¿De quién depende? Depende de Dios. O sea que usted y yo vinimos. Yo algún día decía: ay, lástima que no vine antes a Cristo Jesús. Yo lo pensé, porque conocí a Jesucristo a los 21 años y quizás de por ahí de los 13 años en adelante hice muchas travesuras, muchas cosas malas. Para cuando tenía 21 años ya tenía mucho de qué avergonzarme. Entonces, ya como cristiano dije yo: ¿por qué no conocí antes al Señor? Como si dependiera de mí. Pero ahora entiendo que no dependía de mí. Fue el momento en el que Dios así lo había establecido en su soberana voluntad, llamarme, porque el apóstol Pablo eso está diciendo aquí al escribirle a los Gálatas. Dice en el 15: pero cuando agradó a Dios, no cuando Pablo quiso. ¿Cuándo vino Pablo a los pies de Cristo? ¿Cuando él quiso o cuando a Dios le plació? Así dice: pero cuando agradó a Dios, o sea, cuando Dios quiso.
Entonces Pablo vino a los pies de Cristo. Para ese entonces probablemente Pablo ya había matado a unos o muchos cristianos, no sé. La Biblia dice que Pablo, antes de convertirse al evangelio, ¿qué era? Enemigo de los cristianos, perseguidor de ellos, los golpeaba. Ahí no dice la Biblia que los mataba, pero es muy probable que a más de algún cristiano lo haya mandado con el Señor. Y ahora se convierte al evangelio, ¿cuándo? Cuando él quiso. No, si él lo que iba haciendo cuando al fin tiene su encuentro con Jesús, él iba en busca de cristianos para matarlo, cuando el Señor se le apareció. Entonces el Señor, es otra de las lecciones importantes, el Señor se revela a su Hijo en el corazón de sus escogidos cuando Él quiere. No depende de nosotros. Dios llama a sus escogidos para que se rindan a Él. No somos nosotros los que venimos. Dice siguiendo el versículo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre. O sea que Pablo tenía claro que él había sido escogido por Dios. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo es que Dios escoge a las personas? Cuando ve sus vidas que son buenos. Entonces cuando Dios ve que son buenos, entonces dice: a ver, tú que eres buena gente, a vos te voy a escoger para que seas mío. Así hace Dios. ¿Desde cuándo dice Pablo que lo escogió? Cuando estaba ahí en el vientre, ya él ya traía una marca. Pero aún siendo escogido, Pablo hizo muchas barbaries, muchas cosas que no eran agradables a Dios. ¿Sí o no? Ese es algo que nosotros no sabremos explicar, porque es la soberana voluntad de Dios. Pero cuando Él quiso, lo llamó, porque Él era un escogido. Quiero que vea conmigo Romanos capítulo 8, versículo 30, por favor. Romanos 8:30. Ahí está también demostrado esto mismo. Y a los que predestinó, allá en Gálatas 1:15 estamos viendo que dice que Pablo, que él está consciente, él está claro que a él desde cuándo lo había apartado el Señor. Desde el vientre, ¿verdad? Y aquí dice que a los que predestinó, a estos también. En Romanos 8:30 estoy. A los que predestinó, a estos también llamó. Usted y yo venimos porque éramos escogidos por Dios aún desde antes de nacer. Y por eso cuando Él nos llamó, usted y yo venimos a Él. Tal vez no a la primera, porque quiero decirle que el apóstol Pablo, cuando tuvo su encuentro con Jesucristo, no fue la primera vez que oyó hablar de Jesús. ¿Cree usted que Pablo ya había oído hablar de Jesús? Y cuando mataban a Esteban, que Esteban predicaba el evangelio, ¿quién era el que tenía la ropa de los que mataron a Esteban a pedradas? ¿Quién era? O sea que Pablo oyó el mensaje de Esteban, pero no se convirtió en ese momento. Y así hay personas que pueden haber escuchado o pueden aún estar escuchando el evangelio y aún no se convierten, porque van a venir cuando a Dios le plazca que vengan a sus caminos. No es cuando nosotros decimos, cuando Dios quiere. Ahora, el solo hecho de estar en Cristo es razón suficiente para estar agradecidos, sentirnos dichosos y bienaventurados de que el Señor nos haya escogido por su gracia. ¿No cree usted eso? Yo me siento muy, pero muy dichoso de que el Señor por su misericordia me haya escogido y me haya llamado, porque ahí dice: a los que predestinó, a estos también llamó. Como lo dice también allá en la carta a los Gálatas Pablo, al decir que Dios lo llamó, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. Dice, estoy de nuevo en Gálatas 1:15, y me llamó por su gracia. ¿Por qué llamó Dios a Pablo? Vaya, imagínese que aquí en El Salvador se suscitara una persona que anduviera asesinando cristianos evangélicos y que fuera conocido entre los cristianos que hay por ahí un individuo que cuando conoce a un cristiano lo asesina. Y si después esta persona dijera haberse convertido a Cristo, ¿usted le seguiría a él? ¿Le oiría a él? Si hubiera sido un gran asesino de cristianos antes de ser pastor o predicador del evangelio, ¿usted creería en lo que yo le digo? Dígame. ¿Ah?
Y ese no, hablando del evangelio, si ese es un gran matarife de cristiano. Ahora, lo que quiero decir es, ¿usted escogería a una persona como esa para ser un predicador del evangelio? Quizá no, ¿verdad? Por eso Pablo recalca o exalta que a él Dios lo llamó por su gracia. Así dice, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice, y me llamó por su. No es que Pablo lo mereciera o que se lo hubiese ganado. No, Dios lo llamó por su gracia. Y eso es de lo que venimos hablando, que el evangelio que nosotros conocemos, el evangelio que Dios nos ha predicado, es el evangelio de la gracia, en el que Dios está perdonando nuestros pecados en Cristo Jesús y dándonos una nueva oportunidad de vivir para Él. Claro, eso fue antes de que Pablo naciera de nuevo. Vámonos más adelante al versículo 23, viene la tercera de las lecciones de la carta a los Gálatas. La primera es que hay un solo evangelio. La segunda es que Dios se revela en el corazón de sus escogidos cuando Él quiere. La tercera es que solamente Dios puede transformar el corazón de un perseguidor de la iglesia en un predicador del evangelio. Dice el versículo 23, solamente oían decir, eso oían decir las iglesias acerca de Pablo, ya cuando él había nacido de nuevo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ese era lo que se oía decir. La fama de Pablo, después de ser perseguidor, aquel que antes perseguía a los cristianos, ahora dicen que predica el evangelio. ¿Quién es el único que puede provocar esos cambios en un ser humano? Ni la religión, ni la psicología, ni ningún tipo de dogmas, ni esfuerzos humanos, ni ninguna otra cosa puede cambiar el corazón y la mente de una persona de esa manera tan drástica y radical. Solamente lo puede hacer Dios. Por eso, hermanos, hemos dicho que nosotros, nuestro deber es ir y predicar las buenas nuevas. El resto de la obra la hace el Espíritu Santo. El que convence a los seres humanos es el Espíritu de Dios. Por más que nosotros nos esforcemos por convencer a alguien, no podemos. Ni siquiera nos pudimos convencer a nosotros mismos. ¿Quién lo convenció a usted de que creyera en el Señor? De que creyera en Dios. ¿Quién lo convenció? Lo convenció Dios. Lo convenció Dios porque dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él nos convenció. Entonces no fuimos nosotros y tampoco podemos convencer a otros. Solo Dios puede transformar a un perseguidor de la iglesia en un predicador del evangelio. Ningún hombre, ninguna iglesia, ninguna religión, ningún esfuerzo humano pueden hacer eso. Solamente Dios. Entonces, cuando nosotros nos topamos con una persona que no cree en Dios, por muy dura que se pueda presentar o plantear delante de Dios, ¿qué deberíamos hacer nosotros primeramente? ¿Qué deberíamos hacer? La segunda carta a Timoteo en el capítulo 2 versículo 25 nos da la respuesta y dice que oremos por ellos, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Eso es lo que nosotros debemos pedir, Señor, que se arrepienta el hermano Pablo Navarro, ¿verdad? Digo, es hipotético, él aquí está, pero usted puede orar por esa persona, que Dios le conceda, que Dios tenga de él o de ella misericordia para que se arrepienta, porque nosotros no sabemos quiénes y cuándo Dios va a llamar a formar parte de su pueblo. Porque no es que haya un estándar. Hermano, si ya pasó de los 20 años y no se ha convertido a Cristo, pues está descartado. Nosotros no sabemos en qué momento Dios lo va a llamar. A unos lo llamó más temprano, a otros lo llamó después. No sabemos en qué momento Dios va a llamar a sus escogidos. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es orar por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Eso es lo que debemos hacer, porque el único que puede transformar un corazón duro en un corazón que ama y teme a Dios es el Señor mismo. Vamos a la siguiente lección.
también que nos deja la carta a los Gálatas, y es que el judaísmo es para los cristianos, si es que quisiéramos hacer una mezcla de eso, es un yugo imposible de llevar. Yo le quiero hacer una pregunta. La tradición, la costumbre de guardar el sábado, ¿de quién es? ¿De quién es la costumbre de guardar el sábado, de no hacer nada el sábado? ¿De los cristianos o de los judíos? De los judíos. Pero hay iglesias cristianas que enseñan que se debe guardar el sábado. ¿Sí o no? ¿Está bien eso? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué no? Porque como Pablo y Jesús lo enseñaron, Jesús mismo dijo que Él era Señor del día y no el día, Señor. Él hizo el día por causa del hombre y no el hombre por causa del día. Entonces, fue una ley que Dios le dio a los israelitas en particular, porque si no apartaban ellos un tiempo para descansar de su trabajo y para dedicarle tiempo a Dios, probablemente ellos hubieran sido esclavos del trabajo todo el tiempo. Entonces Dios tuvo que enseñarles a honrar a Dios, a dedicar tiempo a Dios y al descanso a través de una ley. Pero a la iglesia Dios ya no le pide que guarde un día. Dios a la iglesia le pide que nuestras vidas las presentemos a Dios en un sacrificio vivo, santo y agradable, de manera permanente, no solamente un día a la semana. Es decir, no es que el Señor esté contradiciendo su ley, simplemente es que hay cosas que han cambiado en cuanto al trato nuestro hacia Dios. Y el caso del judaísmo fue un conjunto de leyes o un conjunto de normas que Dios le dio exclusivamente a la nación de Israel, las cuales ahora con la iglesia ya no están vigentes, porque entonces tendríamos nosotros que decir que también está vigente el hecho de ofrecer sacrificios de animales en el templo, y tendríamos que hacerlo porque era parte de la ley de los judíos. Tendríamos que tener un sacerdote también, tendríamos que tener levitas en el templo, y todo aquello que estaba como parte de la ley de los judíos tendríamos que cumplirla también, si esa fuera la condición. Pero definitivamente no es así, porque el judaísmo, como Pablo también, como el escritor de Lucas, que escribió el libro de los Hechos, lo señala, es un yugo imposible de llevar. Vea Hechos capítulo 15, versículos 10 y 11. Hechos 15, versículos 10 y 11. Ahora pues, dijeron los discípulos cuando llevaron el tema de qué es lo que se le debía obligar o que se le debía exigir a los nuevos creyentes, a los gentiles que se convertían a Cristo, qué era lo que se les debía pedir. Esa era la polémica que había entre los discípulos. Entonces dijeron ellos: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, oiga bien, hablando justamente de las costumbres y de las tradiciones de los judíos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros, porque ellos eran judíos, los discípulos, la mayoría eran judíos, que ni nuestros padres, ni nosotros, ni nuestros antepasados, ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué les quieren poner a ustedes, a ellos, una carga que nuestros antepasados ni nosotros nunca pudimos cumplir, y ahora se las queremos poner a ellos? Porque el judaísmo es una carga imposible de llevar. No se puede, nadie puede cumplir con todas esas leyes. Por eso el Señor ahora viene y nos dice que Él nos ha concedido el ser sus hijos, nos ha perdonado y nos ha dado herencia entre los santificados por su gracia, sin, decíamos allá en Romanos 3 que estábamos leyendo, sin las obras de la ley. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Dios nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos suyos por su gracia. Versículo 11 ahí en Hechos 15. Antes creemos, o sea, antes de ponerle cargas a las personas, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos. ¿Por qué vamos a ser salvos, hermano? ¿Por llevar la carga, ese pesado yugo del judaísmo, o por la gracia del Señor? ¿Por qué seremos salvos? Entonces, venir y ponerle esas cargas a la gente, ¿ahora qué sería?
Sería lo que Pablo dijo allá en Gálatas 1:7, que hay algunos que vienen a pervertir, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Eso sería el equivalente que nosotros le vengamos. Imagínense que saliéramos aquí nosotros, hermanos, hemos recibido una revelación de Dios, que ahora nosotros tenemos que asemejarnos en todo a los judíos. Así que a partir de este año que viene, el 2017, todo varón de esta iglesia se tiene que circuncidar, si no, no son salvos. Y agarramos nosotros la ley de Moisés. ¿Qué pasaría? ¿Se irían algunos, dice el hermano, de la iglesia? Bueno, no sé qué sucedería. Y empezáramos nosotros a traer el antiguo pan, hermano, y a partir de ahora aquel de ustedes que coma un animal impuro en esta iglesia será expulsado de la... Y el que no guarde el Shabbat será expulsado. Y empezamos nosotros a ponernos, ¿en qué estaríamos, hermano? Estaríamos perdidos, estaríamos turbados. Entonces es importante conocer la verdad para no caer en el error de esos que quieren pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un evangelio que nos habla de la justificación por fe, un evangelio que nos habla de alcanzar la salvación por la gracia, como dice ahí Hechos capítulo 15 versículo 11, más, ¿cómo decía? Antes creemos que por la gracia de nuestro Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por la gracia seremos salvos. Entonces, la otra de las lecciones es que el judaísmo es un yugo imposible de llevar. Una quinta lección. Vámonos a Gálatas capítulo 2 versículo 6. Gálatas 2, 6. Dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, hablando de los primeros discípulos, entre ellos los apóstoles, los primeros 11 discípulos, porque uno se murió, dice, quedaron los otros 11, y hubo uno que llegó a sustituir a aquel que murió, ¿verdad? Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Y no es que Pablo los estuviera menospreciando. Dios no hace, ¿qué dice Pablo? Acepción de personas. A mí pues los de la reputación, nada nuevo, dice, me comunicaron. De eso hablamos ampliamente, que Pablo había recibido el conocimiento del evangelio de la gracia, no directamente de Jesús, porque Pablo no anduvo con Jesús, pero Pablo sí estuvo con Jesús, ¿o no? Él mismo dijo que había tenido una experiencia con el Señor, que a él el Señor mismo le había revelado todo acerca del evangelio. Veíamos que hubo un periodo de tiempo en el que Pablo desaparece del plan. Después de que se convierte, él se va un tiempo al desierto, dice, al parecer ahí él tuvo su tiempo con el Señor en el que recibió toda esta revelación, y luego él empezó a escribir y empezó a hacer la obra de Dios. Entonces Pablo enseña que nuestro Dios no hace acepción de personas. Dios no se inclina a favor de nadie considerando virtudes, cualidades o cualquier otra, como dijéramos, cualquier otra cosa que pudiera existir en una persona, sino que lo hace por su gracia, por su misericordia. O sea, no es que es que el hermano Dilberto es bien inteligente, y que el hermano Douglas es bien activo, y que el hermano Antonio es bien trabajador. No, Dios no ve ninguna de esas cosas en nosotros. Dios nos escogió por su gracia y por su misericordia, y es importante tener claro esto para que en ninguno de nosotros vaya a surgir algún tipo de orgullo o arrogancia, que empecemos a decir que nosotros somos mejores que otros y que por eso nos escogió el Señor. Como si yo pusiera aquí a decirme, no, hermanos, miren, definitivamente a mí Dios me escogió para ser pastor porque yo soy mejor que ustedes, hermano, yo estoy mejor preparado. De ninguna manera. A nosotros el Señor nos escogió por su gracia y su misericordia. No hay una explicación. Escuché yo un día a un predicador decir que hay pastores que desde los púlpitos dicen: no, hermanos, para llegar a este puesto a mí me ha costado, hermanos, yo he sufrido mucho, hermanos, yo me he ganado este privilegio. Y decía este pastor: mentiroso, no es cierto, no se lo ha ganado.
ni ha hecho un gran esfuerzo, si es Dios por su gracia quien llama a quien Él quiere. Y venir a decirle a alguno de nosotros aquí que nos hemos ganado este privilegio, seríamos unos mentirosos. Como podría ser y puede ser cualquier otro el que hace la obra, porque no depende de nosotros, depende de la bendita gracia de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Y eso es lo que Pablo dijo. Yo sé que hay algunos ahí, dice, que tienen reputación. Yo eso no lo sé. A mí nada nuevo me enseñaron, dice. Pero estoy seguro que Dios no hace excepción de personas. Dios escoge por su gracia, por su misericordia, mediante una elección soberana. ¿Qué es eso, hermano? Es Dios quien decide. A Dios nadie le va a decir, escoge a Pablo Navarro. A Dios nadie le va a decir, escoge al Pinky, a Brian. ¿Verdad que no? Dios escogió a quién. ¿Y por qué los escogió? Es más, yo le voy a decir algo bíblicamente. En todo caso, cuando Dios escoge, no escoge a los más aptos, a los mejores. Así que los que estamos al frente éramos los peorcitos. ¿O no dice eso el Señor? Vaya pues, contradígame, así dice el Señor. Lo más vil, lo menospreciado, lo que no es, eso escogió Dios para avergonzar a los, en otras palabras, escogió a los más dundos. Vaya, ¿por qué cree que dice el Señor eso? A fin de que nadie se jacte. ¿Qué tal que viniera yo y no, hermano, es que yo estoy aquí porque yo soy el más inteligente? No, el más dundo. Así es pues. Amén. Entonces, para que cada uno entienda que es por la elección soberana de Dios. Con Dios no hay chantajes, con Dios no hay soborno. Hey, Señor, elegime a este, te voy a pasar algo ahí, como es en los políticos, ¿verdad? Que todas son componendas, ¿verdad? Con el Señor no. Con el Señor Él escoge al que Él quiere. Sigamos, siguiente elección. Ahora, dice en el versículo 9, mire, que aquellos que se habían convertido a Cristo, al cristianismo, pero que venían del judaísmo, aún ellos reconocían, hermanos, aún ellos reconocían que había un solo evangelio. Fíjese, los cristianos, quiero aclarar eso, eran cristianos que se habían convertido del judaísmo. Aún ellos reconocían que había un solo evangelio, pero hay diferentes personas a las que se les debe predicar, dice el versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, es decir, los otros apóstoles, y ahí los menciona, mire, Jacobo, Cefas y Juan. Por esos tres nombres se cree que los ancianos que estaban al frente de la iglesia en aquel momento eran el hermano de Jesús, que es Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran Pedro y Juan eran los que iban con Jesús a todas partes. Y se conoce por lo que el libro de los Hechos menciona en varias ocasiones a este Jacobo, que era el hermano de Jesús, que era uno de los líderes de la iglesia. Interesante. ¿Por qué? Porque los hermanos de Jesús menciona el evangelio que hubo un momento en que ellos mismos expresaron que ni ellos creían en Jesús, y ahora uno de sus hermanos se había convertido en uno de los personajes sobresalientes en la iglesia primitiva. Entonces a ellos tres que eran los líderes, reconocían en Pablo la gracia de Dios, reconocían que Dios lo había llamado, reconocían que el mensaje que él estaba anunciando era de Dios. Y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados, oiga, como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, que era su discípulo, la diestra. Es decir, como quien le extiende la mano, reconociendo en él que era parte de la obra de Dios, un obrero genuino del evangelio. Le dieron la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué quiere decir eso? Que estos discípulos, los que eran considerados columnas, eran judíos, igual que Pablo. Pero la diferencia es que estos tres se iban a encargar de predicar el evangelio a los judíos, que son los de la circuncisión. Y Pablo, ¿a quién le iba a ir a predicar el evangelio?
a los gentiles, ahí lo está diciendo. Dice, nos dieron la diestra en compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pero ¿qué evangelio le iban a ir a predicar? A unos un evangelio y a otros otro evangelio. El mismo evangelio, solo que se lo iban a predicar a personas diferentes. Hasta los judíos, hasta los cristianos judíos reconocían eso. Hay un solo evangelio, pero hay diferentes personas a quienes se les predica el evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. ¿A quién le estamos hablando del evangelio? Para saber cómo explicarle, para saber cómo enseñarle. Le vamos a enseñar el mismo evangelio, el evangelio de la salvación por fe, el evangelio de la gracia, el evangelio de las buenas nuevas de Jesús, no otro evangelio, solamente que trataremos con personas distintas. Viene una séptima lección de la carta a los Gálatas. Está en el capítulo 2, versículo 21. Para terminar este primer resumen, el otro jueves tendremos la segunda parte del resumen. En el 2:21 dice Pablo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por gusto murió Cristo. ¿Qué es lo que Pablo dice? No desecho la gracia. ¿Qué es desechar la gracia desde la perspectiva que Pablo plantea en el versículo 21? ¿Qué es desechar la gracia? ¿Cuándo? Cuando yo quiero obtener la salvación como el resultado de mis buenas obras. Así dice. Dice, pues si por la ley, es decir, si por guardar la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió inútilmente. ¿Y para qué vino? Nos hubiera dicho, guarden la ley y se van a salvar. Pero como no es por guardar la ley la salvación, sino que es por el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús nos otorgó a nosotros la gracia. Y entonces Pablo dice, yo no desecho la gracia. El no desechar la gracia significa entender y reconocer que hemos sido salvos no por las cosas que hacemos, sino por el don gratuito de Dios para nuestras vidas. Eso es no desechar la gracia. Y usted y yo, que ya entendemos esas cosas, debemos ser agradecidos y no desecharla. ¿Cómo hacer? Sí, reconocer, admitir, estar claro y convencido que yo he sido salvo como un regalo de Dios, nada más. Todo el resto yo lo hago porque quiero agradar a Dios. Yo cumplo con su palabra y sus mandamientos porque quiero agradar a Dios, porque quiero que me vaya bien, porque quiero que Dios me bendiga. Pero estoy claro que fui salvo por su gracia, que fui salvo porque Él me hizo el favor, no porque lo mereciera, no porque fuera mejor que otros, sino porque a Él le plació hacerlo. Y lo hizo cuando Él quiso, no cuando yo lo decidí. Porque la Biblia dice, Jesús le dijo a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Él nos eligió y nos llamó cuando Él quiso, y nos justificó por su gracia, para que ninguno se jacte en su presencia. Entonces, no desechar la gracia es justamente cuando nosotros reconocemos que hemos sido salvos solamente por ese don gratuito de Dios. Quiero que vaya al capítulo 3 y versículo 3 para terminar. Dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Ese mismo versículo en la versión NBI dice, solo los necios desechan la gracia y buscan con su naturaleza carnal ser perfeccionados. Ese que acabamos de leer. Solo los necios desechan la gracia y buscan con su naturaleza carnal ser perfeccionados. Hermano, solo si fuésemos nosotros unos necios testarudos que no entienden nada, intentaríamos agradar a Dios. O sea, intentaríamos alcanzar nuestra salvación con nuestras buenas acciones. Solo unos necios harían eso, porque ya entendimos que eso es imposible. Entonces nosotros sabemos y debemos estar aferrados a esto, que la salvación es un regalo, y que sí hacemos buenas obras y las tenemos que hacer, y somos llamados a eso, pero para agradar a Dios, porque somos sus hijos, y como hijos tenemos que identificarnos haciendo las cosas que a Él le agradan. A eso somos llamados. No, en ninguna forma nosotros estamos fomentando el libertinaje.
Estamos diciendo que si somos hijos de Dios, llevaremos una vida que sea agradable a Él, pero siendo conscientes que Él nos escogió por su gracia. En resumen, esta noche, número 1, hay un solo evangelio, no hay más. Lo que hay son perversiones de ese único evangelio. Número 2, Dios se revela en el corazón de sus escogidos cuando Él quiere. Número 3, Dios no hace acepción de personas. Número 4, es necedad querer buscar el perfeccionamiento con las obras de la carne a través del esfuerzo humano. Y número 5, todos los que quieren dar una buena impresión externa y ocultar su interior se vuelven legalistas y exigentes para tratar de ocultar el legalismo que llevan por dentro, desechando la cruz de Cristo. Pero a nosotros el Señor nos llamó a seguir un evangelio que es el evangelio de la gracia. Así es que el que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos. Dios mío, bendito seas. Dios, esta noche